Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estuvimos viendo acerca de este tema y cómo el Señor nos invitaba a que nosotros examináramos nuestras vidas, examináramos nuestros corazones en 2 Corintios 12:5, donde dice: examinaos a vosotros mismos. Y espero que eso sea lo que hayamos estado haciendo. Ese pasaje nos invita a una autoevaluación, porque es eso lo que tenemos que examinar. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y hoy vamos a continuar con ese tema, eh, porque la idea de aprender a orar no es como aprender a usar una máquina, donde hundimos los botones correctos, encendido, apagado, en reposo. No, hermano, la oración es mucho más que eso. La oración es intimidad con Dios. Y la única forma de poder lograr esa intimidad, según lo que hoy vamos a estar aprendiendo, es viviendo en santidad. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, y eso vamos a meditar en el día de hoy. ¿En qué pasaje? Vamos a ir al Salmo, capítulo 25, libro de los Salmos, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Luego vamos a estar citando otros versículos de aquí, pero vamos a iniciar con esta porción, Salmos 25, 11 al 21. Dice la palabra de Dios: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Según el salmista, según el escritor de este salmo, hay condiciones para ser escuchados. Nosotros pensamos que la única condición es tener la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, dirigido al Padre. Y es cierto. O sea, esos detalles no los podemos dejar por fuera, porque es algo que la palabra de Dios nos enseña. Pero escuche, el salmista está yendo un poco más allá. Él está recurriendo más que a las palabras, a la actitud de nuestro corazón. Y es, hermano, eso lo que nosotros debemos aprender. La actitud correcta para acercarnos a Dios. Ahora, el salmista quiere ser escuchado por Dios. Y más aún porque él está pasando por situaciones que de alguna forma, yo no sé en qué porcentaje, algunos podríamos identificarnos en un 100%, pero de alguna forma nos encontramos, al igual que él, en esa misma condición. ¿En qué condiciones, hermano? Porque la condición del escritor de este salmo no era una situación fácil, era una situación difícil. Si nosotros estuvimos atentos a la lectura de este salmo, en el versículo 15, miren a lo que él hace referencia. ¿Cuál era su situación? Dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. La palabra red es una forma de ilustrar lo que es el peligro. El peligro que puede estar acechándonos en cualquier momento.
La palabra red se utiliza cuando un cazador iba a atrapar palomas o iba a atrapar un animal. El animal no se daba cuenta que se estaba dirigiendo hacia el peligro. También es lo mismo que se utiliza cuando van los pescadores a sacar los peces. Es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que nos está queriendo manifestar el escritor de los Salmos? Que nosotros estamos expuestos a todo tipo de peligros, a todo tipo de situaciones. Nosotros nos exponemos a una cantidad de peligros que a veces ni siquiera nos imaginamos. No importa cuánto nos cuidemos, no importa cuánto nosotros tratemos de autoconservarnos. Nuestra naturaleza humana es muy frágil, es muy débil. A nosotros no necesariamente nos va a hacer daño un terremoto, una bala perdida, un camión muy grande que nos atropelló. No necesariamente nos va a hacer daño un árbol que se cayó en la calle, un poste de energía que dejó caer una cuerda que nos electrocutara. No, hermanos, nosotros nos exponemos a peligros que ni siquiera nosotros vemos. Ejemplo, ahora estamos expuestos a este virus invisible para muchos de nosotros y no es el único. Nosotros nos exponemos a una cantidad de virus, de parásitos, de microbios, de bacterias que no vemos. Y nuestra naturaleza humana es demasiado frágil. A alguien lo puede matar, bueno, a nosotros nos puede matar un pequeño parásito. Si nuestro sistema inmunológico está muy débil, eso nos puede llevar a la presencia del Señor. Así que nosotros sabemos, hermanos, que a diario estamos expuestos ante peligros. Este escritor del Salmo desde que se escribió este Salmo, estamos hablando más o menos unos 3000 años, desde ese momento él sabía que nosotros siempre estamos siendo acechados por los peligros de este mundo, por los peligros de esta vida. Así que no necesitábamos vivir en una sociedad donde se hayan inventado las armas químicas o biológicas o las armas físicas. No, hermanos, el ser humano siempre ha estado expuesto a peligros. Y este salmista, el escritor de este salmo, está queriendo mostrar, o más bien está queriendo que Dios le ayude para poder enfrentar los peligros que a diario nosotros estamos recibiendo. Creo que es la condición de muchos de nosotros. Muchos de nosotros también nos vemos expuestos a una cantidad de peligros. Nuestros hijos al salir al trabajo, al coger el transporte, en la fábrica, en la casa, saliendo a la calle, yendo a hacer un mandado, haciendo una diligencia, haciendo una cola en el banco, esperando para retirar dinero en un cajero. Estando afuera de la casa puede venir un carro que se quedó sin frenos. Manos, ¿a cuántos peligros no estamos nosotros expuestos? Así que nos identificamos con la oración de este hombre. Ahora, en el versículo 16, mire otra situación por la que él estaba pasando. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Soledad y aflicción. Escuche, otra circunstancia por la cual muchos de nosotros atravesamos. Soledad y aflicción. Y es posible que en estos momentos estemos pasando por esa situación de soledad y de aflicción, o que hayamos pasado recientemente por esa situación donde nos sentimos solos, ya sea porque literalmente así es como nos encontramos solos, porque hay personas, hay hermanos en Cristo que están solos, literalmente, están allá en su casa, o en un apartamento, o en un apartaestudio, porque no pueden recibir visitas, porque no pueden convivir con otras personas, o porque están lejos de sus familiares, porque están en este país, porque les ha tocado emigrar de su país, o porque simplemente han perdido a esos seres cercanos, a esa compañía, y están experimentando la soledad. Es posible, hermanos, que también estén experimentando la soledad o que estemos experimentando la soledad a pesar de tener muchas personas alrededor. Yo no sé si usted ha escuchado que en Europa cada vez las construcciones son más altas y más altas. ¿Por qué? Porque se necesita construir apartamentos, lugares donde vivan las personas, y puede que en un edificio vivan 200 personas, pero cada uno está en su pequeño apartamento. Cada uno está en su pequeño lugar.
no están compartiendo, no tienen personas cerca, a veces ni siquiera se conocen entre los vecinos. Es decir, podemos estar rodeados de una cantidad de personas, pero aún así sentirnos solos. Ahora, puede que hayan hermanos que estén sufriendo el abandono de su pareja, ya sea porque se haya muerto o ya sea porque los haya dejado, su esposa, su esposo, hijos que han abandonado a sus padres cuando estos han quedado solos, no se ocupan de ellos, hijos que han sufrido el abandono de sus padres, hijos que están sufriendo en este momento la soledad, porque sus padres, a pesar de que no se han separado, no se ocupan de ellos, porque el papá y la mamá trabajan todo el día, y cuando llegan en la noche no los atienden, no les dedican tiempo, llegan entre comillas cansados, pero no están cansados para meterse en las redes sociales, y los hijos están allí, pero no están. Así que hay hijos que están sufriendo el abandono, hay esposas que están sufriendo el abandono, porque su esposo llega del trabajo y no llega a ocuparse de ella, no llega a cuidar de ella, sino que llega y de inmediato toma el celular, se mete en el celular o se prende el televisor, se sienta frente al televisor y la esposa sigue sola o viceversa, porque hoy en día también estamos en una sociedad que solo Dios sabe dónde vamos a parar, donde ahora es la esposa quien trabaja, el hombre quien se queda en casa, y cuando llega la mujer ya no tiene tiempo para él, ella quiere tener su espacio, quiere tener su tiempo de descanso, entonces no se ocupa ni de sus hijos, ni tampoco atiende a su esposo, y el esposo ha estado solo todo el día y sigue solo, a pesar de que ha llegado su pareja. Y eso, hermanos, deprime. Esa situación aflige. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a experimentar temores, empezamos a experimentar aflicción en el corazón, empezamos a experimentar esa soledad que nos aflige, y más aún si nosotros hemos dado todo a los demás. Más aún si nosotros hemos dado todo a los demás, creemos que debiéramos ser recompensados. Sentimos que debiéramos tener personas a nuestro alrededor que estuvieran allí en esos momentos donde lo necesitamos, pero al ver que estamos solos, y más ahora que no podemos recibir visitas, nos afligimos. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Así que la soledad puede ser literal, o puede ser que a pesar de tener personas a nuestro alrededor, sigamos sintiéndonos solos, abandonados, descuidados. Versículo 17 y versículo 18. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo. Vamos a ver solamente la primera parte del versículo 18. Él nuevamente vuelve a manifestar a Dios su sufrimiento emocional. Escuche, él está hablando aquí de un sufrimiento emocional, de congojas. Él está hablando aquí de angustias del corazón, de aflicciones, esas aflicciones que van por dentro. Es cierto que estamos pasando por una crisis física, que también se ha convertido en una crisis económica, pero no son las únicas que causan en nuestros corazones angustias. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nosotros podemos estar atravesando por crisis emocionales que no se pueden evitar con alcohol en las manos o gel antibacterial o lavándonos las manos muchas veces al día. Que no se pueden evitar, hermanos, utilizando mascarillas. Que no se van a evitar utilizando el distanciamiento o respetando el distanciamiento social. Que no se pueden eliminar, hermanos, con medicina. Que tampoco van a desaparecer porque nos llegue un buen mercado, ya sea de un hermano, y eso nos ayuda en nuestra situación económica, o porque el gobierno nos dé un bono o nos dé un auxilio, una ayuda económica. Hermanos, hay crisis, congojas, aflicciones emocionales que no desaparecen con nada de eso, hermanos. Nosotros debemos entender que no somos solamente materia. No somos como los animales que usted les da comida y ellos están contentos. No somos como las máquinas que usted les echa gasolina, les echa aceite y ellas funcionan sin quejarse. Nosotros somos seres compuestos por alma, espíritu y cuerpo. Y hay muchas aflicciones en nuestra alma. Hay muchas congojas.
Hay muchas cosas que nos angustian. Hay muchas cosas que traen tristezas a nuestros corazones. Puede ser por alguna situación difícil por la que estemos atravesando o que atravesamos en nuestra niñez. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que hay miembros de la Iglesia del Señor que tuvieron una mala experiencia en su niñez o en su juventud o en su matrimonio y la siguen cargando? Hoy, al día de hoy, la siguen cargando. Cada vez que traen a la memoria esa situación, se afligen, se sienten mal y más. Eso pasa muy a menudo cuando llega la fecha en la que sucedió eso. Las fechas hacen que uno vuelva como que a recordar esa situación por la que pasó, y eso trae aflicción, eso trae tristeza, eso trae congojas. Puede que sea la pérdida de un ser querido. Hay personas que han perdido, hay hermanos en Cristo que han perdido un ser querido, y cuando llega el aniversario de la pérdida de esa persona, el día que partió, allí viene la aflicción. O el día del cumpleaños. O si es la pareja, el aniversario, el día de bodas. Y esas situaciones traen nuevamente a nuestras memorias esas aflicciones. Y hay miembros de la Iglesia del Señor pasando por esos momentos. Puede ser el trabajo. Puede ser que hayan perdido su trabajo. Y a pesar de que es una pérdida económica, trae aflicción al corazón. Puede que sea una deuda que no puedan pagar o que estén pagando y que les esté absorbiendo todas sus energías porque piensan solamente en esa deuda. Puede ser, hermanos, también por una enfermedad crónica. Una enfermedad puede llevar a una angustia en el corazón porque hay ese temor a morir. Como decía un hermano, una hermana, ¿cuántos de nosotros queremos ir al cielo? Pero no queremos que sea allá. Yo no sé de qué manera queremos ir al cielo, no sé si en cohetes, no sé si en naves espaciales intergalácticas, no sé, porque muchos de nosotros queremos estar en la presencia del Señor porque sabemos que es mejor, pero no queremos morir. Y cuando estamos atravesando por una enfermedad crónica, eso trae angustia al corazón. Puede ser la rebeldía de los hijos. ¿Y cuánto sufrimos nosotros los padres con la rebeldía de nuestros hijos? Con su desobediencia, con su falta de cooperación en el hogar, con su grosería, con su rebeldía a la voluntad de Dios, porque sabemos el peligro a que se enfrentan y eso aflige a los padres, porque nosotros sabemos que si ellos son rebeldes a la voluntad de Dios, no les va a ir bien en la vida, no van a llegar al cielo, no van a estar en la presencia de Dios, van a sufrir la condenación eterna. Y cuando un padre ve la rebeldía de sus hijos, eso trae aflicción al corazón. Puede ser, hermanos, que hayan hijos que estén experimentando la separación de sus padres, que estén viendo cómo papá y mamá han tomado la decisión, a pesar de ser creyentes, de ya no seguir juntos, de divorciarse, yendo en contra de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aunque muchos dicen, no, los niños no se entienden, hay que hablar con ellos, los niños no se entienden, los niños no nos entienden, hermanos. Un hijo no quiere que sus padres se separen. Un hijo no quiere que sus padres se divorcien, y más si nosotros les hemos enseñado que el principio de Dios es que estén juntos hasta la muerte, porque eso enseña a Dios. Los hijos no lo entienden. Los hijos no pueden asimilar eso. Que guarden silencio es otra cosa. Pero eso es algo, hermanos, que los marcará durante mucho tiempo en sus vidas, y que solo la gracia de Dios podrá sanar esa herida que nosotros les causemos. Puede ser que los padres no se estén divorciando, que estén juntos en casa, pero que estén separados emocionalmente, y los niños perciben eso. Porque los niños ven cómo papá y mamá ahora se tratan, no con el mismo afecto, no con el mismo aprecio, no con la misma consideración. Ahora se tratan como si fueran solamente vecinos o amigos, ni siquiera como hermanos. Y los hijos también experimentan eso. Puede ser una esposa que esté sufriendo el abandono de su esposo, la traición de su esposo, o viceversa. Porque hoy estamos en la sociedad donde hombres engañan a sus mujeres, mujeres engañan a sus esposos. ¿Cuántas cosas pueden traer aflicción a nuestro corazón? ¿Cuántas cosas nos pueden llevar a experimentar una crisis emocional? Muchas, hermanos. Versículo 19. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos? Mire, hermano y hermana,
Si nosotros no tenemos enemigos en este mundo, no le demos gracias a Dios. Escúcheme bien. Si nosotros no tenemos enemigos en este mundo, no le demos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo veo a todo el mundo como mi amigo, y si yo siento que todo el mundo es mi amigo, es porque yo soy amigo del mundo. Escuche, es porque yo soy amigo del mundo. Pero, si yo soy amigo del mundo, yo sí tengo un enemigo. ¿Sabe cuál es? Mi enemigo es Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, no olvidemos que este mundo es enemigo de Dios. Este mundo está opuesto a los hijos de Dios. Este mundo, todo este sistema, las personas que habitan en este mundo están siendo influenciadas, o por lo menos eso dice mi Biblia, en Efesios capítulo 2. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2, no pierda Salmo 25. Y mire lo que nos dice este pasaje, y espero que nosotros seamos consecuentes en lo que profesamos, con lo que creemos, y no que veamos que la Biblia enseña por un lado una cosa, pero yo la interpreto de otra y yo experimento otra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche lo que nos dice este pasaje. Que nosotros en un tiempo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros operaba el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo está denotando un gobierno que es opuesto al gobierno de Dios. Todo el mundo está bajo ese dominio. Escuche, todo el mundo. ¿Y sabe a quién incluye todo el mundo? A todo el mundo. Yo no sé si nosotros a veces hacemos excepciones y decimos, no, mi madre que es incrédula, no. Mi hermano que es incrédulo, no. Él es incrédulo, pero él no es mi enemigo. Hermanos, ¿qué parte de que el Espíritu opera en todos los hijos de desobediencia no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? Hermanos, este mundo es opuesto a nosotros. Y nosotros tenemos enemigos por donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros estamos siendo acechados por el enemigo de nuestras almas. Jóvenes, en tu colegio tú tienes enemigos. Los incrédulos son tus enemigos, los enemigos de tu alma, los enemigos de tu espíritu. En las universidades, jóvenes, tú tienes enemigos allá. Y a mí me llama la atención que jóvenes universitarios tengan una mejor relación con jóvenes incrédulos que con un creyente. Un predicador decía que un cristiano puede tener más cosas en común, un cristiano de Colombia puede tener más cosas en común con un cristiano en la China que con un incrédulo colombiano. Escuche, hay más cosas en común entre un cristiano que vive en la China, que vive en Corea, que vive en Japón, que vive en el Medio Oriente, que con un incrédulo que viva en nuestro propio barrio, en nuestro propio conjunto y que incluso sea nuestro vecino. Así que no es entendible que muchos creyentes tengan mejores relaciones y como mejores amigos a un incrédulo. Hermanas que dicen que tienen mejores amigos a personas del mundo, que son incrédulas, a la vecina, al vecino, al compañero de trabajo, cuando la Biblia nos enseña que todas estas personas son enemigas de Dios. No sé, hermano, nosotros cómo estamos observando nuestro cristianismo, cómo estamos observando nuestra vida. Pero el mundo está siendo utilizado por Satanás para atacar nuestra fe. Y eso se ve, hermanos, en el hecho de que ellos, en esa envidia que tienen hacia nosotros, en ese odio que tienen hacia los cristianos, inventan cosas, frases hirientes, tienen esa envidia en el trabajo y tratan de hacerle el cajón, como decimos nosotros, al cristiano para sacarlo.
Envidia a los jóvenes cristianos y en el colegio. Están buscando la forma de hacerlos quedar mal en las universidades, en el vecindario. Buscan la forma de cómo tentar al creyente para que se enoje, para que se aire, para verlo de pronto en una mala acción y poder hablar de él, criticar y poder colocarlo en escarnio de su vecindario, de sus familiares. Hay círculos sociales donde excluyen a los cristianos. Y hay muchos cristianos jóvenes que por no sentirse excluidos, entonces ahora se juntan con los incrédulos, participan de las mismas cosas. Nos excluyen, hermanos, porque nosotros, o más bien hablan mal de nosotros porque no participamos de ciertas reuniones donde hay pecado, donde hay borracheras, donde hay música que incita al pecado, a la traición, a la violencia, a la inmoralidad, a la promiscuidad, a las drogas. Porque nosotros no compartimos con ellos en esas reuniones donde hay vocabularios obscenos, groseros, vulgares. Todo eso hace que las personas nos vean a nosotros como enemigos de ellos. No es que nosotros los vamos a ver como enemigos a ellos, porque la palabra de Dios nos manda a amarlos, pero amarlos predicándoles el Evangelio, no amarlos compartiendo con ellos. Cuando nosotros no compartimos con ellos, sino que como dice la palabra, en vez de participar en esas obras infructuosas, las reprendemos, ellos se convierten en enemigos de nosotros. Y eso comienza, hermanos, desde el hogar. Mateo 10:36 dice eso. Los enemigos del hombre serán aún los de su propia casa. Escuche, desde nuestros hogares nosotros tenemos enemigos. Todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, que no tienen el Espíritu Santo, tienen otro espíritu en ellos que es enemigo de nuestro espíritu. Ellos tienen el espíritu de desobediencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo y esos espíritus se chocan, se encuentran. Y es por eso que este salmista dice, líbrame de mis enemigos. ¿Cuántos de nosotros, para ir resumiendo todo esto, hermanos, porque el tema es la oración, cuántos de nosotros no hemos experimentado estas mismas situaciones? ¿No es verdad que muchas de nuestras oraciones están siendo motivadas porque nosotros estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Porque nos vemos enfrentados a peligros? ¿Porque pasamos por aflicciones? ¿Porque hemos sufrido la soledad, el abandono? ¿Porque sentimos congojas en nuestro corazón por una situación difícil por la que estemos atravesando? ¿No es verdad que nosotros le pedimos a Dios que nos guarde de esas personas que nos quieren hacer el mal? Es decir, ¿cuántos de nosotros no nos vamos a identificar con el salmista? ¿Cuántas de nuestras oraciones no están siendo motivadas por estas circunstancias donde nos acercamos a Dios, queremos que nos escuche y queremos que Dios nos ayude a salir de esas crisis, de estas situaciones? Mire, el versículo 2 y 3 de este mismo salmo dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Todo este salmo es una oración. Y en esta oración él está reconociendo que él confía en Dios, que él espera que Dios no lo deje ser avergonzado, que sus enemigos no se alegren de él, que él confía en que los que esperan en él no serán confundidos y que los que se rebelan sin causa contra Dios serán avergonzados. Él está confiando en que su oración va a llegar hasta la presencia de Dios. El escritor de este salmo está convencido que Dios lo va a escuchar, pero no porque él usó las palabras correctas, como a veces pensamos, es que hermano, ¿usted qué fue lo que dijo? Ah, usted no dijo esto, le faltó esto. Ni tampoco él está convencido de que Dios lo va a escuchar por la cantidad de horas invertidas en la oración. Y no estoy diciendo entonces que la cantidad de horas no es una práctica que nosotros debemos tener. Entre más oremos, mejor, hermanos. Pero él no está convencido de que va a ser escuchado por la cantidad de horas que le ha dedicado a la oración o porque lo hizo en la madrugada. Hay algunos que dicen, hermano, es que usted necesita orar en la madrugada. Usted ora en la tarde, en la noche, no, ya no. No, hermanos, la oración no tiene un horario. La oración no tiene un tiempo. Dios no tiene su oído más agudizado a ciertas horas del día. Somos nosotros los que debemos aprender a orar en ciertas horas para que podamos conectarnos mejor con Dios. Pero no es porque Dios nos atienda a algunos con mayor prioridad por las horas en las que se levantan a orar. Porque el salmista no está dependiendo de que su oración va a ser escuchada por el horario.
Tampoco el salmista está dependiendo de que su oración va a ser escuchada porque se fue a un lugar solitario. Hay algunos que dicen, hermano, es que uno tiene que irse a un lugar solo, donde esté allá conectado con la naturaleza, conectado con Dios. Qué bueno por los que lo pueden hacer, hermanos. Gloria a Dios por los que lo pueden hacer. Pero si nosotros estamos queriendo aprender de Jesús, nos damos cuenta que Jesús estaba rodeado de muchas personas y rodeado de esas muchas personas oraba y decía, yo sé que siempre me oyes. No necesitamos estar solos para que Dios nos escuche. Escúcheme, hermanos. Dios no va a tener más atención en mi oración porque yo esté solo a porque yo esté acompañado de miles de personas. Dios no va a agudizar más sus oídos porque yo esté solo. No es como nosotros que a veces necesitamos que nos hable una sola persona a la vez. Espere un momento, es que me están hablando todos. Comience usted, por favor. Quiero escucharlo a usted. Déjenme en escucharlo. No, Dios no es así. Dios no está diciendo, ay, es que te fuiste a un lugar donde hay mucho ruido y me perturba ese ruido, no te pude escuchar. Vete a un lugar solo, enciérrate, aunque debemos también practicar esa oración en la intimidad, de lo cual vamos a hablar. Espero que no me malinterprete. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que en este salmo él no está dependiendo de ninguno de esos factores, ni de las palabras correctas, ni de las horas invertidas, ni a la hora que nosotros estamos orando, ni de la compañía que tengamos o porque estemos solos. ¿Sabe de qué está dependiendo él en la oración, hermanos? De algo que este pasaje nos quiere recordar. Vamos un momentico al Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Escuche, la comunión íntima de Jehová. Si nosotros decimos que la oración es tener intimidad con Dios, aquí nos está diciendo que esa intimidad se logra cuando nosotros tenemos temor de Dios. Escuche, ese es un factor influyente en nuestras oraciones ante la presencia de Dios. Dios nos conoce. Dios sabe, hermanos, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. A Él no lo podemos engañar. Dios no cambia santidad por cantidad de horas. Dios no cambia temor de Él por madrugar a orar. Dios no cambia, hermanos, palabras bonitas y adornadas por temor y obediencia a su voluntad. Dios no lo cambia, hermanos. No podemos negociar con Dios. No pensemos que podemos estar viviendo en el pecado y a su vez ser escuchados por Dios. Mire lo que dice Proverbios 15:29. No pierda Salmos. Vamos a concluir ahora allí. Pero Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Escuche, el contexto aquí, la acción es orar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mi oración está lejos de Dios si yo estoy viviendo en el pecado. Escuche, no importa si yo madrugo a orar, mi oración no llegará al Señor. No importa si yo me levanto de madrugada antes que cante el gallo, antes que salga el sol, mientras todavía es de noche. No importa si a medianoche yo comienzo a orar y hago un ayuno, una vigilia hasta la madrugada. No importa si me voy a un lugar solitario y le digo a mi familia, familia, voy a ir a orar, no me interrumpan. No importa si yo utilizo las palabras adecuadas. Hermanos, si yo estoy viviendo en el pecado, mi oración no será escuchada. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él sabe, hermanos, cómo estamos viviendo. Él conoce nuestras vidas. Él sabe si nosotros estamos o no poniendo en práctica lo que Él nos enseña. Él sabe si usted y yo estamos defendiendo la verdad, no solo con palabras, sino con una vida justa y piadosa. Él lo sabe. Él sabe si nosotros estamos tolerando pecado en su casa, en mi vida, en mi hogar o en la iglesia. Él lo sabe. Él sabe si nosotros, hermanos, estamos tolerando el pecado y lo vemos como algo normal y nos complacemos con él.
Él sabe si nosotros estamos viendo a las personas viviendo en el pecado y en vez de confrontarlas con su pecado y por lo menos decirle, mira, yo no participo de eso, porque eso es una obra infructuosa de las tinieblas, Dios rechaza eso y yo no voy a participar. Él sabe. Si por el contrario yo comparto con eso, pero luego quiero que Él me escuche. Hermanos, eso es rechazar su palabra. Eso es rechazar su voluntad para nosotros. Y mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche, si yo aparto mi oído para escuchar la ley de Dios, y apartar mi oído no es decir, cuando empiece el sermón lo apago, o yo no voy a leer la Biblia, no, apartar el oído, hermanos, es oír y no hacer. Es oír y no obedecer. Es oír y hacer de cuenta que escuchamos cualquier cosa, algo chévere que me mantuvo entretenido, pero luego del sermón yo continúo con mi vida de desobediencia, mi vida de pecado. Eso es apartar nuestro oído de la ley. Y dice, su oración también es abominable. Estos pasajes nos están mostrando que la oración a la cual el Señor nos quiere llevar y que esa petición que nosotros le hacemos, Señor, enséñanos a orar, no es una fórmula química ni matemática en donde 2 y 2 son 4. Es que esto es lo que hay que hacer para que seamos escuchados. No, hermanos, la oración que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros aprendamos a tener una verdadera comunión íntima con Él. Una relación donde no hayan estorbos para escuchar a Dios y ser escuchados por Él. Para que de esa manera nosotros podamos estar seguros que en medio de nuestras aflicciones, en medio de los peligros, en medio de nuestras congojas, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestros enemigos, Dios nos está escuchando. Y adelanto algo, que Dios nos escuche no quiere decir que Dios nos vaya a dar lo que nosotros le pedimos. No quiere decir eso, hermanos. Espero me entiendan. Yo le voy a pedir a Dios, pero eso no quiere decir que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Pero de algo sí podemos estar seguros, que si nosotros estamos andando en integridad, que si nosotros estamos viviendo en obediencia, nosotros vamos a disfrutar una comunión íntima con el Señor y vamos a poder orar en la madrugada, en la noche, al mediodía, con muchas personas, en la soledad, y Dios nos estará escuchando. Así que la pregunta para esta noche, hermanos, es, ¿cómo está nuestra intimidad con el Señor? A la luz de lo que hemos aprendido hoy. Revisémonos, hermanos. Créanme que estos temas no se preparan para cuestionar la vida de ninguno, es para que nos examinemos. Esto es para mí también, para nosotros estar seguros de que estamos siendo escuchados por Dios. ¿Cómo está nuestra vida íntima con el Señor? Que es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo lunes, porque este viernes no habrá transmisión. ¿Puedo decir hoy que yo vivo en el temor de Él? ¿Puedo decir hoy que cuando escucho su palabra yo la pongo en práctica en mi vida? ¿Puedo decir hoy que cuando yo hablo no estoy buscando torcer el brazo de Dios con palabras y no con obediencia? ¿Puedo decir hoy que mi vida es una vida honesta, es una vida sincera y no es una vida de hipocresías y de apariencias? ¿Qué podemos decir hoy de nosotros mismos? No hablemos de los demás, de nosotros mismos. ¿Qué podemos decir? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hermanos, todos atravesamos por estas circunstancias: aflicción, peligro, necesidad, soledad, tribulación, abandono, enemigos. Y todos queremos que Dios nos ayude. Pero, hermanos, ¿cómo está nuestra vida íntima a la luz de lo que hemos aprendido hoy? ¿Queremos aprender a orar? Hermanos, no se trata de una fórmula, no se trata de unas palabras, no se trata de dar un estudio teológico. Es revisar cómo está nuestra vida delante del Señor.